Hermanos, buenos días. Hoy tenemos el enorme privilegio de disfrutar de nuestros hermanos de Santa Marta, de la Iglesia Génesis, y por esa razón van a ver el pastor un poco más bajito y un poco... hermanos, gozosos, ¿cierto, hermanos? Disfrutando de este tiempo. Entonces, José, estás en tu congregación. Mis hermanos, buenos días. Doy gracias a mi Dios por permitirnos en esta mañana, desde ayer, estar aquí en la ciudad de Riohacha con ustedes, y me alegra verles, saludarles. De igual manera, agradeciendo al Señor por sus oraciones, por tenernos en cuenta en estos tiempos, y contarles que el grupo Génesis Santa Marta tiene 3 proyectos, como tenerlo cualquier congregación, y uno de esos es el crecimiento espiritual de los miembros, de los que vayan llegando. El segundo proyecto es el crecimiento numérico del grupo, y el tercer proyecto es tener, si Dios permite, un lugar propio de reunión. Entonces, sigan orando en esa dirección, y yo sé que pues el Señor nos está respaldando con estas cosas. Voy a orar. Padre amado, te doy gracias en esta mañana por ser fiel con cada uno de nosotros. Te doy gracias en esta mañana por las misericordias que hemos recibido hoy, nuevas. Te doy gracias por cada alma aquí presente en este lugar. Gracias por cada niño, cada joven, cada adulto, cada dama. Gracias, Padre, porque estar aquí es un privilegio, y estar aquí es en obediencia a tu palabra y en honor a tu santo nombre. Te pido, Dios, en este momento que voy a compartir tu palabra, que me des lo necesario para que los hermanos presentes y las visitas que estén salgan, Señor, edificadas y motivadas, que si son fieles, a ser más fieles, que si tienen confianza en ti, a confiar más, Señor. Te doy gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Pueden buscar en sus libros, en sus Biblias, en el libro de Gálatas, el capítulo 3, y voy a leer para ustedes desde el versículo 1 al versículo 12, y allí en ese capítulo, en los textos que voy a leer, está basada la exhortación en esta mañana. Tiene por título: El Espíritu se recibe por fe. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los que son de fe son bendecidos en el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El libro de Gálatas es un libro escrito por el apóstol Pablo, escrito a los hermanos
en aquel tiempo que habitaban en la región de Galacia. Y lo hace precisamente porque los hermanos en aquel tiempo, después de haber recibido el Evangelio, también pues recibieron de los maestros o falsos maestros y falsos hermanos otra enseñanza más de la corriente del judaísmo. Y por esa razón él escribe allí: el Espíritu se recibe por la fe. Mirando a grosso modo todo el capítulo, estuve contando la palabra fe 14 veces, pero de igual manera la palabra ley 14 veces. Pueden mirar después con calma. El Espíritu se recibe por fe. A manera de introducción, dice: el apóstol Pablo confronta a los gálatas por la manera que habían abandonado la fe y se habían vuelto al judaísmo. Muchas personas, por la falta de confianza en el Señor, terminaron alejándose del Evangelio y buscan ayuda en las religiones, en la ciencia. El apóstol revela que ya habían recibido el Evangelio por medio de la fe, que habían sido justificados por la fe, y usa como ejemplo al creyente Abraham. Por otro lado, es enfático en la gran verdad del Evangelio. Él afirma que el Evangelio es completo, que el Espíritu Santo de Dios se recibe por el oír con fe. Abraham fue salvo por la fe. Nosotros somos salvos por la fe, al creerle a Dios que Él envió a su Hijo Jesucristo. Así que no podemos hacer ni recibir nada extra para ser salvos. El Evangelio está completo, es la gran verdad del Evangelio. La gran verdad del Evangelio. Tengo para compartir 4 puntos de la lectura que hice. El primer punto dice: que nadie te engañe, entre el versículo 1 al versículo 2. Pregunto: ¿alguien ha sido engañado alguna vez? ¿Sí? ¿Y cómo se han sentido cuando han sido engañados? Terriblemente, ¿verdad? Y esto no es nuevo. Dice el texto: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? No se deje influenciar por nadie, ni por ninguno. Engañar es hacer pasar algo que es falso por bueno, ¿no? Por verdadero. Eso precisamente pasaba en el tiempo del apóstol Pablo. Ellos, los maestros o falsos maestros, hacían pasar el judaísmo como algo que era más importante que el evangelio, o hacían pasar el judaísmo como que al evangelio le faltaba una parte para que los que creyesen en ese tiempo fuesen salvos. Es imposible que un creyente se deje influenciar. Por eso es importante que nosotros los creyentes nos formemos en las bases sólidas en la fe del evangelio, en la fe del Señor Jesucristo, en la gracia del Señor Jesucristo, porque en ese sentido el evangelio es único. Y engañar o insensatos significa falta de obediencia en ese texto, falta de obediencia. Ya ellos habían recibido de antemano el evangelio de la gracia, el evangelio del Señor Jesucristo. Más sin embargo, ellos se habían desviado. Engañar significa un encantamiento mágico, y parece que habían sido manipuladas las emociones de los hermanos de Gálatas en aquel tiempo. Y no es extraño que hoy también nosotros alguna vez nos hemos dejado manipular nuestras emociones y terminamos a veces desviándonos de la verdadera fe del Señor por cosas que son triviales y que no tienen ningún peso delante de Dios. Dios permita que no nos dejemos entrampar por este tipo de cosas, dejarnos emocionar o por algunas cosas mágicas que nos presentan algunas congregaciones, algunos creyentes. Eso es insensatez, según este texto. Dice que Jesucristo fue presentado claramente. Le recuerda el apóstol Pablo a los hermanos en aquel tiempo. La muerte de Cristo fue un hecho histórico, ¿verdad? La muerte de Cristo fue un hecho histórico, fue un hecho que tuvo y tiene resultados eternos. Y dice que Cristo fue presentado claramente. ¿Quién recuerda aquí en Riohacha un aviso publicitario que esté bien grande?
¿Hay algún aviso publicitario en Riohacha así que desde lejos se pueda ver? ¿Sí? Más en tiempo de política, ¿verdad? Así fue Cristo. Esto da la idea que Cristo fue presentado como un aviso publicitario donde todos los que estuvieron ese día lo vieron. Y por seguro los hermanos de Galacia, cercanos de Israel, tuvieron noticia de lo que pasó en ese tiempo con el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo con autoridad le dice: ¿quién os fascinó si Cristo fue presentado ante ustedes claramente como el crucificado? Así que nosotros hoy tampoco tenemos o debemos dejarnos engañar por cosas vanas o por encantamientos, sino que nosotros también somos conscientes por la fe que Cristo murió por nosotros y que la muerte de Cristo trajo unas consecuencias especiales para nosotros, el perdón de Dios y el acercamiento a Dios a través de la fe. Y en el punto 3 dice que el Espíritu Santo se recibe por el oír con fe. El oír con la fe. La fe entonces se recibe creyendo, ¿no? La salvación se recibe ¿cómo? Creyendo. Esa es la manera de nosotros acercarnos a Dios. No hay otra manera de que nosotros nos hayamos acercado a Dios, no existe otra fórmula. La fórmula es creyendo por el oír con fe. Y de esa manera, al oír con fe, nosotros recibimos al Espíritu Santo de Dios. Por el oír con la fe se recibe la gracia de Dios, que es el mismo Jesucristo presentado en aquel tiempo a los hermanos de Galacia, y es el mismo Jesucristo que nosotros predicamos hoy a cualquiera persona que el Señor nos ponga delante de nosotros, ¿verdad? Es interesante que nosotros tengamos esto claro en nuestras mentes. Al que presentamos nosotros es a Cristo Jesús, ese evangelio completo que nosotros recibimos y que debemos estarlo presentando tal y cual como nos lo presenta el Señor y como lo hemos recibido. Por lo tanto, entonces, el Espíritu Santo se recibe por el oír con fe, se recibe creyendo. 3 aspectos que resalta el apóstol Pablo allí para no dejarnos engañar. No nos dejemos influenciar por ningún tipo de religión, no nos dejemos influenciar por ningún tipo de pensamiento, no nos dejemos influenciar por ningún tipo de filosofía. Hermanos, estamos para dejarnos influenciar de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo de Dios es, al momento que recibimos a Cristo el Señor, Él es el que se encarga de desarrollar mi confianza con el Señor. El segundo punto dice: la salvación no viene por las obras. Y este punto está porque viene un contraste en el libro de Gálatas con los hermanos de aquel tiempo entre la ley y el evangelio de la gracia. Y Pablo entonces, como ya ellos se habían dejado entrampar por los maestros falsos, por el judaísmo, la religión de aquel tiempo del pueblo judío, entonces él dice: la salvación no viene por las obras. La salvación se ratifica por la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dice el versículo 3, allí donde están ustedes: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces, la salvación, quiero recordar en esta mañana que no es por las religiones que nosotros escuchemos, sea cual sea. La salvación no viene por la cantidad de obras que usted quiera hacer. La salvación viene porque el Señor, en su gracia, nos permite escucharla, y es a través de la fe. La salvación se ratifica por la presencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Y para que exista la presencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros, ¿qué se necesita? Creer. Se necesita recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Por lo tanto, no hay otra manera de que nosotros podamos negociar con Dios. Si nosotros queremos hacer parte del reino de Dios, y cuando Dios nos llame, queremos estar en la presencia de Dios, necesitamos recibir ese evangelio que viene de parte del Señor Jesucristo, y que por la fe nosotros recibimos ese evangelio, y que por la fe el Espíritu Santo de Dios vive y mora en la vida de cada uno de nosotros.
Nuestros propios esfuerzos no hacen cambiar la obra de Dios. A veces nosotros queremos hacer grandes esfuerzos para ver si le damos un empujoncito a Dios. El texto dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Algunas veces, o la mayoría de veces, en la iglesia primitiva, la iglesia padeció mucho, muchísimo. Muchos hermanos padecieron, pero parece que a los hermanos de Gálatas en ese tiempo se les había olvidado esos padecimientos que habían tenido por causa del Evangelio, por causa de haber recibido a Cristo como el Salvador. Pero algunas veces nosotros queremos también hacer nuestros propios esfuerzos para nosotros poder como hacerle un cambio a ese plan que ya Dios tiene para cada uno de nosotros. Nuestros propios esfuerzos no hacen cambiar el plan de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer como buenos hijos de Dios, con ese llamado que tenemos, con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, con esa fe salvadora que tenemos, es caminar por los planes que tiene Dios para cada uno de nosotros. Esa es la vida que nosotros los creyentes debemos ofrecer. Y es la vida que nosotros como creyentes también queremos que nuestros hermanos, hablando de los hermanos biológicos, hablando de la familia, hablando de los compañeros de trabajo, hablando de las personas donde nos movilizamos durante el transcurso del día, es esa misma fe que nosotros deberíamos estar compartiendo con todas esas personas que el Señor nos pone en nuestro camino. Es lo que Dios quiere. No tengo que hacer más nada. No tengo que hacer milagros, no tengo que hacer obras mágicas, no tengo que hacer encantamientos, no tengo para qué lavarle las emociones a las personas, simplemente decirle, te presento al Salvador Jesucristo, el que fue presentado hace 2000 años como un aviso publicitario donde públicamente ante muchos espectadores murió, y que la muerte de Cristo Jesús trajo resultados eternos, benéficos para toda la humanidad, especialmente para toda aquella persona que le recibe como su Salvador. El tercer punto dice, Dios hace maravillas con nosotros por el oír con fe. El versículo 5 de Gálatas dice, capítulo 3, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces Dios hace maravillas con los creyentes, por el oír con fe. ¿Cuántas personas están aquí hoy que yo sé que tienen un gran testimonio de cómo Dios los cambió? ¿Y por qué los cambió? Porque Dios los llamó, pusimos nuestra mirada en el Señor, y el Señor comenzó a hacer milagros en la vida de nosotros. Quisiera escuchar de este lado, ¿qué milagro le ha hecho Dios a usted en su vida? Diga uno solo. Sanidad. Por este lado, salvación, vida eterna, la vida de hoy. ¿O es que estamos vivos hoy porque es que yo me tomé un buen Doles, un buen ibuprofeno y entonces estoy enérgico? Es porque Dios le place. Se llama un milagro de Dios en nuestra vida. Diga, hermana. Para la gloria de Dios. Gracias, hermana. Dios vive haciendo milagros en nuestra vida y a veces nosotros queremos ver cosas en otras personas y menos en mí, porque yo me creo íntegro y puro. Pero Dios todos los días vive trabajando en nuestras vidas y tenemos que pedirle al Señor que siga trabajando en nuestras vidas. Yo tengo un testimonio de una hermanita que ya partió.
y está en la presencia del Señor hoy. Tuvimos la oportunidad de acompañarle en su enfermedad. Vivía en Santa Marta, tenía 2 hijos, se la llevaron para Bogotá, muy grave. En Bogotá perdió la conciencia y pues la llevaron al médico y ya los médicos dijeron, aquí no hay nada que hacer. Vamos a darle un trato digno para que se vaya con un trato digno, y la pusieron lo más cerca de donde está el moribundo, a donde está la morgue, a metros, para estar más cerca de una vez, para movilizarla de donde estaba del salón a unos cuantos metros. Y duró 15 días allí. A los 15 días la hermana moribunda, el Señor la regresó, y ella en su conciencia escuchaba lo que los médicos decían, y aún lo que los hijos decían. Y regresó y volvió otra vez a Santa Marta y nos contó su historia. Impresionante. Dios vive haciendo cosas especiales en la vida de nosotros los creyentes, maravillas, por el oír con fe. Hoy muchas personas cuando le predicamos el Evangelio, pero me preguntan, muéstrame a Dios, y entonces yo me voy para tu iglesia. La mayor muestra de Dios en la vida de la persona soy yo mismo, es usted misma. Yo no vivo porque yo quiera vivir, yo vivo porque Dios es el que me da la vida todos los días de la existencia. Dios hace grandes maravillas, y eso lo hace ¿por qué? No por las obras de la ley, no por las religiones, no por mi sabiduría humana, por el oír, por fe. Esa es la gran verdad del Evangelio. Punto 3. Dios justifica por medio de la fe. El versículo 6 al 9. Voy a hacer una pregunta para este lado. ¿De quién es la fe? ¿De Dios? ¿Están de acuerdo de este lado? De Dios. Dios justifica por medio de la fe. Y hay un ejemplo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa esto? Que Abraham no necesitó de encantamientos mágicos para ser salvo. Que Abraham no necesitó de la ley para ser salvo. Dice la Escritura que la ley apareció 430 años después que Dios le dio la promesa a Abraham. Pero Abraham creyó a Dios, le escuchó a Dios. Y la exhortación en esta mañana va enfocada en que nosotros sigamos escuchando a Dios. Y cuando tengamos tribulaciones y angustias, sigamos escuchando a Dios. En todo momento nosotros debemos seguir escuchando a Dios. Todos nosotros, jóvenes y adultos, tenemos dificultades, pero sigamos escuchando a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice el texto. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Interesante, porque el Señor nos pone como ejemplo al creyente Abraham. Él fue salvo por la fe. Sencillamente Abraham creyó a Dios. Sencillamente hoy nosotros debemos seguir creyéndole ¿a quién? A Dios. Y si alguien esta mañana todavía no tiene a Cristo en su corazón, yo lo invito que así como hizo Abraham, de manera sencilla, y como la mayoría que están aquí en esta mañana, le creyeron a Dios, créale a Dios, y Dios lo declara justo. Es la única manera de que Dios lo reciba, creyéndole a Dios, recibiéndolo por fe, escuchándolo a Él. No existe otra manera de acercarnos a Dios, o la manera más apropiada de acercarnos a Dios es que Dios nos declare justo y que le creyamos a Él, siempre, las 24 horas del día. Segundo, dice la promesa hecha a Abraham incluyó a todos. A todos. Inicialmente los judíos pensaban que simplemente la salvación era para ellos, ¿verdad? Pero el versículo 8 dice que la Escritura preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles desde la antigüedad. Entonces, la promesa que Dios hizo a Abraham en aquel tiempo me incluyó a mí y a ustedes y los que faltan aquí. Aquí todavía hay espacios vacíos, ¿verdad? En estas bancas. ¿Qué vamos a hacer con los espacios vacíos? ¿Vamos a tenerlos vacíos siempre o nosotros como Abraham
Creímos y ahora estamos encomendados a hablar del Evangelio para llenar las bancas y los espacios que hay. Hay que creerle a Dios. La promesa está. La promesa está. Recibe al Señor Jesucristo por la fe. Y que toda aquella persona que le recibe por fe es salvo. La gran verdad del Evangelio es esa. No existe otra cosa diferente en la cual yo tenga que ocupar mi tiempo, esa gran parte de tiempo que tengo. La promesa llegó entonces a Abraham, pero llegó a los gentiles, porque Dios es meticuloso y Él tiene todo bien organizado. Por tal razón Él dice que de antemano dio la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el punto 3 dice: los que son de fe son hijos del creyente Abraham, y bendecidos nosotros por la fe, como él le creyó a Dios, sencillamente le creyó a Dios, y nosotros también le seguimos creyendo a Dios. Todos los que tenemos en particularidad la fe puesta en Dios, la fe puesta en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ese que fue exhibido como un aviso publicitario, somos identificados con Abraham y hemos recibido las mismas bendiciones y somos bendecidos con el creyente Abraham. Recibimos la promesa desde hace tiempo y hoy nosotros también estamos disfrutando las promesas de Dios y las que faltan todavía. ¿Cuál promesa de Dios falta para nosotros? Díganme una de este lado. Con seguridad. Llevarnos y estar con Él eternamente. ¿Estamos seguros de eso? ¿Hay duda todavía de que si viene el Señor hoy no está preparado o está preparado? Una de las grandes promesas que nosotros esperamos es la venida del Señor Jesucristo. Y cada creyente en particular debe anhelar la venida del Señor Jesucristo. Es un hecho histórico como vino hace más de 2000 años. Que Cristo venga por su iglesia, que en cualquier momento nosotros, por haberle creído a Él y por serle fiel a Él y por vivir confiando en Él, porque ha puesto en nosotros ese don maravilloso que se llama fe, hoy somos bendecidos por parte de Dios y por el creyente Abraham como hijos de Dios. El último punto, hermanos, para compartir en esta mañana. 3 aclaraciones necesarias. 3. Dice: la ley no trae salvación ni ninguna otra cosa. La primera aclaración es esa: la ley no trae salvación ni ninguna otra cosa. La ley lo que pide es lo siguiente. Yo quiero que alguien busque en Levíticos 18:5. Levíticos 18:5. Levítico 18:5. ¿Cómo dice? Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. La ley no trae salvación, no trae nada, dice allí. Dice que la ley pide a los hombres que hagan para que vivan. Haciendo esto, vivirás. Si no hacían algo, ejecutados eran. Entonces, ningún otro tipo de religiones que el mundo nos presente, sea cual sea, nos lleva a la gloria de Dios. Esa es una aclaración básica en la vida de nosotros. La salvación, dice la Escritura, que es a través de Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación, sino en Cristo Jesús. En ese nombre que Dios dio a los hombres, llamado Cristo Jesús, y que por la ley jamás nosotros, o por otro medio natural o inventado por el hombre, nosotros tenemos la capacidad de llegar al cielo. Jamás. Segunda aclaración: la ley no justifica. La ley no justifica, sino que la ley condena. El que justifica es ¿quién? Dios. Él es el que me declara justo para poder yo, como ser humano pecador, tener una relación cercana con Él.
Recuerde, la única manera apropiada para acercarme a Dios y cada día estar más cerca de Dios es porque de a Dios, al recibir su palabra, al recibir el llamado de Dios, Él me hizo apropiado para yo estar en la presencia de Él. Por lo tanto, la ley no justifica, la ley condena, dice el versículo 11, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Cuál es la evidencia en el sentido de nosotros? Porque el justo, ¿cuántos justos hay en esta mañana? Veo poquitos. A veces nos da pena decir, yo soy cristiano, ¿verdad? En estos días les compartí a los hermanos algo así parecido. Hay que hablar del evangelio y salió una por allá en una esquina. Es que nos da pena. Y es verdad. A veces nos da pena compartir el evangelio. A veces nos da pena cuando le preguntan a usted en el supermercado donde hayan 2 o 3 personas y si lo conocen a usted y le preguntan, ¿y tú eres evangélico? Y por lo general quizás la actitud es esta. Mirar quiénes están para decir si me conviene decir o si no me conviene o enmudecer. Pero no debe ser así. No debe ser así. La ley no justifica. El que me justificó es Dios. El que me llamó es Dios. El que me escogió es Dios. Y que yo tengo la tarea de vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. Y que tengo la tarea también de identificarme como un hijo de Dios, donde esté sin tener que mirar al lado cuando me pregunten, ¿usted es cristiano? Yo soy cristiano. Y asisto a la primera iglesia evangélica de Riohacha y tenemos ahora un pastor que se llama Jesús Gámez. Lo invito para que comparta, para que escuche la palabra ya con nosotros y la alabemos juntos al Señor. Es fácil dar un discurso para llevar a alguien, para traer a alguien a la iglesia, ¿no? ¿O es difícil? A veces mi condición humana no me deja. La tercera aclaración es que la ley no es de fe. La ley no es de fe por lo siguiente. Dice en Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, la fe significa, o la fe dice, que debo creer, ¿para qué? Para vivir. Nada más eso. Debo creer para vivir. La ley dice, debes de hacer para que vivas. Pero Dios en su infinita misericordia nos presentó a Jesucristo, el crucificado, ese que fue muerto, que como un aviso publicitario donde muchos lo vieron. Dice ahora que la fe solamente debo creer para vivir. Dice la palabra de Dios que toda persona que no tiene a Cristo en su corazón es una persona que está muerta espiritualmente y que necesita vida espiritual para poder tener la oportunidad de entrar al reino de Dios. Y para eso se necesita la fe. Creer, cree y vivirás. Y en Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres, ¿dónde? En tu corazón, levantó de los muertos, serás. 2 cosas, creer para vivir, creer para ser salvos. Hermanos, 3 verdades bien claras para nosotros. La ley no salva. Ningún otro medio que nos presenten o que le presenten lo va a llevar a la gloria de Dios. La ley no justifica, ella condena. El que justifica se llama Dios a través de Cristo Jesús y de esa manera nos hace aptos para recibirnos en su gloria. Y la ley no es de fe, porque la ley tiene la persona que hacer para vivir. La fe, la persona debe creer para vivir. No he visto a Cristo en persona, pero sí lo he sentido en mi vida por los cambios que ha hecho en mi vida personal, por los cambios que ha hecho en mi familia, y seguro que usted también ha visto a Cristo Jesús por los cambios que ha hecho en su vida y por los cambios que está haciendo en su familia. La conclusión: la gran verdad del Evangelio consiste en que la fe dice, cree y vivirás. Ese es un principio que jamás va a cambiar para Dios, porque el Evangelio de Dios ya está completico. Simplemente nosotros nos toca seguir ese camino hasta el final.
Gracias a Dios que podemos depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Si no lo has hecho, si no has depositado esa fe hoy en Cristo Jesús, hoy es el día aceptable, dice la Escritura, para recibir a Cristo como tu Salvador, tu Señor. Dios dice que puedes ser salvo solo a través de Jesucristo. Porque Él murió en la cruz, Él derramó su sangre para que puedas obtener el perdón de pecados. Acéptalo y te dará vida eterna. El llamado en esta mañana es que si hay alguien que todavía está en duda, yo le invito a que reciba a Cristo como su Salvador. La oportunidad es mientras estemos respirando. Así ya estemos a metro para pasar a la morgue y usted esté consciente todavía, reciba a Cristo como su Salvador. Después que nosotros hayamos partido de este mundo, el que murió con Cristo va. Y el que murió sin Cristo se fue. A Dios sea la gloria por permitirnos hacer parte de su reino y por habernos escogido y por habernos declarado justos y que hoy nos permite y nos anima a vivir por fe. Hermanos, pónganse de pie para que me acompañen en oración. Soberano Dios, reconocemos en esta mañana que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tuya es, Señor, la gloria, la honra, el honor, todo lo que existe en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares. Tú tienes el control de todo. Y te doy gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, quien dejó todas sus comodidades en el cielo y vino a la tierra, Señor, para que nosotros le recibamos y para darnos su amor y su perdón. Gracias, Padre, porque tú fuiste exhibido sin merecerlo. El que debió estar allí era yo. Pero por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor, nosotros hoy hacemos parte de tu reino. Somos tus hijos, tenemos a tu Espíritu Santo como parte, Señor, de esa garantía de salvación para cada uno de nosotros. Y te doy gracias, Dios, en esta mañana por cada hermano aquí presente y por darle también ese privilegio de ser también un hijo tuyo. Y te doy gracias por cada persona que en esta mañana esté y todavía tenga dudas en su vida a quién pertenece. Ojalá, Dios, que pueda recibirte a ti como tu Salvador y que pueda decir que pertenece al ejército de Dios, al ejército celestial, al pueblo de Dios, Señor. Gracias te doy en esta mañana por permitirme venir con mis hermanos de Santa Marta hasta este lugar y estar en comunión con los hermanos, Señor, sabiendo que tu palabra dice que cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y eso estamos experimentando en esta mañana. Nuevamente te doy gracias a través de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, gracias.